Ya se lo anunciábamos en los titulares de las 7 de la mañana. Me da mucho gusto recibir hoy en el estudio a Alfonso Durazo, pues nominado a la Secretaría de Seguridad Pública, convertirse en el próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, quien justamente ayer recibió su constancia de que lo acredita como presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Alfonso, ¿cómo le va? Mucho gusto. Gracias por Ángel, estar con nosotros. mucho gusto. Se sacó la rifa del tigre en este momento, ¿no? Bueno, pues, pero no hay forma de eludir la responsabilidad. La verdad es que si iniciamos un movimiento nacional para llevar a la presidencia a Andrés Manuel, una vez que él me invita a asumir esta responsabilidad, no hay forma de eludirla. También debo reconocer que no está para buscarla y que no la busqué, pero una vez que recibo la invitación, la acepto sin regateos. Ahora, doctor, hay un sentimiento de incredulidad a partir de los métodos que plantea Andrés Manuel López Obrador para, pues, concretar este tema de justicia social, de paz social en el país, que es la reconciliación, el perdón, pero no el olvido. Sin embargo, usted ha iniciado una serie de foros, bueno, el gabinete de Andrés Manuel ha iniciado una serie de foros donde plantean, pues, el perdón, pero inició en Ciudad Juárez, Chihuahua, una zona sumamente conflictiva. La comarca lagunera hace 6 años hervía en cuestión de inseguridad. Va a Morelia, Michoacán, otro lugar también sumamente complejo. ¿Cómo perdón, cómo olvido y cómo reconcilio al país a partir de la propuesta de seguridad de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, primeramente, lamentablemente, el país en general está en una situación similar a la de Juárez, a la de Morelia y a la de La Laguna. Andrés Manuel plantea que debemos de asumir el perdón sin olvido como una vía para la reconciliación, pero está planteado en términos, el perdón, en términos de lograr la tranquilidad interior. En algunos casos podría tener ese perdón consecuencias jurídicas, pero recuerden también que cuando hablamos de la posibilidad de una ley de amnistía, están fuera de la posibilidad de ser beneficiarios de una iniciativa de esa naturaleza todos aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes con violencia, secuestradores, extorsionadores, violadores, los grandes criminales. Entonces, estamos, al hablar de amnistía y de perdón, estamos hablando de sectores sociales vulnerados y vulnerables. Hay cientos de miles de jóvenes, halcones, acaso niños, armados hasta los dientes, a los que no les podemos dejar como horizonte una vida de criminalidad que como sociedad nos sale más barato, barato en un sentido no económico, sino integral, perdonarlos que castigarlos. Y yo creo, estoy convencido que en algunos casos como estos tendremos que optar por el perdón. Sin embargo, ¿cómo es materialmente perdonar o practicar la amnistía desde la trinchera de un gobierno que está en ciernes de tomar protesta? ¿A qué me refiero? ¿Cómo es de pronto llegar a las oficinas de Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública, tener sentado a quién, hablar de qué en cuestión de perdón, Alfonso? No es en esos términos. En primer lugar, los términos de una eventual amnistía saldrán de este proceso de foros que estamos organizando. Y los términos serán aquellos que generen consenso en los foros. Consecuentemente, si no tenemos capacidad de para convencer a las víctimas de que otorguen su perdón y que esa posición genere consenso, no podremos transitar en la amnistía. Es un trabajo social muy amplio, muy intenso, pero estamos convencidos de que es imprescindible el perdón. En muchos casos, por ejemplo, como Sudáfrica, ¿qué hubiese sido del futuro de esos países sin el perdón?
No obstante la tragedia, la sangre que había corrido en la lucha política que encabezó Mandela, finalmente la sociedad tuvo capacidad para perdonar y a partir de ahí empezaron a construir un futuro que ubica hoy a Sudáfrica como uno de los países pues, con mayor potencial. Nosotros tenemos que reconducir la situación de violencia en la que nos encontramos. Es evidente que el uso de la fuerza pública no ha mostrado capacidad para resolver, o mejor dicho, no es estrategia ni vía para resolver el problema de la inseguridad. ¿Está Mira, equivocada Ángel, entonces la estrategia de Enrique Peña Nieto y ¿está antes qué? equivocada la estrategia Por de Enrique Peña supuesto, Nieto, por antes la supuesto. de Felipe Calderón? Por supuesto. El 2006, cuando inició Calderón la guerra contra el narco, en el país se cometían en promedio 22 asesinatos, homicidios dolosos al día. Hoy hemos llegado hasta 90 y estamos en promedios de 80. El 2006, el presupuesto destinado a seguridad ascendía a 6,000 millones de pesos. Hoy representa 60,000 millones de pesos y contradictoriamente la inseguridad ha crecido. Consecuentemente tenemos que asumir que la estrategia del uso de la fuerza es equivocada, que tenemos que replantearnos y que si seguimos por esa vía no se necesita ser Nostradamus para imaginar que el 2024 le estaríamos... ¿Cuál es la antítesis entonces de la violencia desde la trinchera de Alfonso Durazo? ¿La antítesis del uso de la violencia es desde el Estado? ¿Cuál sería? Nosotros proponemos cambiar la estrategia para combatir la inseguridad. Proponemos ir a una visión amplia que atienda las causas profundas de la inseguridad, causas de carácter político, económico, social, particularmente de carácter económico y educativo y específicamente para los jóvenes. Tenemos 2,600,000 jóvenes en el país que ni estudian ni trabajan porque no hay oportunidades de estudio ni oportunidades laborales. Y esos 2,600,000 jóvenes representan el ejército de reserva del narcotráfico y tenemos que generarles oportunidades particularmente de sobrevivencia económica digna para rescatarlos de las garras de la criminalidad. Alfonso, usted ha dicho que pretende crear una especie de Guardia Nacional con cerca de 400,000 elementos. Sin embargo, pues sumando al Ejército Mexicano, la Policía Federal, no da el número. ¿De dónde va a sacar el resto para completar los 400,000? Bueno, efectivamente sí hablamos en algún momento de la posibilidad de constituir una Guardia Nacional. El objetivo era optimizar todos los recursos del Estado mexicano en materia de seguridad, es decir, que la policía no diga estos recursos son míos, Marina diga estos recursos son míos y la defensa estos recursos son míos. No, todos estos recursos son del Estado mexicano para combatir la inseguridad. Sin embargo, nos enfrentamos con que tendríamos que impulsar cambios constitucionales y Andrés Manuel ha decidido que en estos primeros 3 años no vamos a promover cambios constitucionales. Consecuentemente, la idea de la Guardia Nacional queda hoy pues al margen de nuestras propuestas. Y la optimización de los recursos en lugar de la Guardia Nacional lo vamos a lograr o buscar mediante la coordinación, una coordinación que va a asumir personalmente el presidente de la República y que va a practicar diariamente en reuniones a las 6 de la mañana, donde estaremos sentados los secretarios de Seguridad de Marina, el Ejército y de Gobernación, y juntos ahí tomar decisiones sobre la forma que vamos a enfrentar los problemas de violencia e inseguridad del día. Es decir, habrá un seguimiento diario y por la vía de la coordinación es que garantizaremos la eficacia de estos recursos en materia de seguridad. Doctor, hay también la idea de que a través de las policías municipales y estatales ingresa el narcotráfico. ¿Confía en las policías municipales y estatales de este país? Bueno, mira, el gran problema del país se llama corrupción. Estamos en el lugar número 134 del ranking de corrupción mundial.
podemos decir consecuentemente, lamentablemente, que nuestro aparato público es sumamente corrupto y la corrupción es todavía más grave en los aparatos de seguridad. Puedo decir que no hay crimen organizado que no avance de la mano de la protección policial y puedo decir también que no hay protección policial al crimen organizado que no avance de la mano de la protección de un alto político o de un alto funcionario público. Consecuentemente, para mejorar las condiciones de seguridad en el país, tenemos que comenzar por combatir a rajatabla la corrupción y eso es parte de lo que vamos a hacer. Pero junto con el combate a la corrupción tenemos también un programa emergente de capacitación y profesionalización, porque la base de la seguridad en el país es la policía municipal y es lamentablemente la que se encuentra menos preparada para prestar con eficacia el servicio de seguridad. Por ejemplo, ahora si tengo un minuto, la policía con el nuevo sistema penal acusatorio son los primeros respondientes, son los primeros que llegan a la escena del crimen y son los que recogen los elementos de prueba para castigar posteriormente a un criminal. ¿Qué sucede? Que como no están capacitados para realizar esa tarea de acopio de pruebas, en el proceso el criminal termina libre, no porque sea inocente, sino porque no se le pudo probar la culpabilidad. Consecuentemente, tenemos que hacer un esfuerzo de capacitación y profesionalización muy amplio en el país, comenzando por las policías municipales. Ahora, hablan ustedes de corrupción y coincidentemente se da la exoneración de Elbaester Gordillo, la líder magisterial, la ex líder magisterial, justo el día en que las autoridades entregan la constancia de mayoría de Andrés Manuel López Obrador. Usted ya lo dijo desde ayer que pues no tenía nada que ver una cosa con la otra. ¿Y qué tenemos que ver? Nosotros no somos gobierno. Sin embargo, hay una relación electoral de Andrés Manuel con Elbaester, doctor. Ese es uno de los mitos que se construyeron en campaña, como se construyeron otros mitos. En campaña se dijo que íbamos a liberar criminales, que íbamos a liberar a los grandes capos, y yo les digo que los grandes capos y los grandes criminales están en la calle. Si estuvieran en la cárcel, los niveles los grandes capos no están en este país, están en Estados Unidos recluidos. No, los grandes capos. El Chapo está en Nueva York. Los grandes capos mexicanos, los herederos, están libres. Si estuvieran en la cárcel, otra situación sería la seguridad en nuestro país. Y ese tipo de mitos, como el de Elbaester, que fue la gran estratega electoral del triunfo, por favor, yo fui, y no tenemos absolutamente nada que ver en la liberación de Elbaester. Yo sí les diría que no nos echen esa responsabilidad encima, que esperen. Pero hablábamos de coincidencias, no de responsabilidades, doctor. Bueno, es una coincidencia que obviamente no nos responsabiliza y no nos vincula con la liberación de Elbaester. Ahí tiene que rendir cuentas el Poder Judicial y eventualmente la Procuraduría General de la República. Sin embargo, hay como lazos. Ella, la maestra, ha dicho que tiene 3 grandes amores. Reveló 2. Marcelo Ebrard, el próximo canciller, y Esteban Moctezuma, quien podría ser el siguiente secretario de Educación. No reveló el tercero. Hombres muy ligados a Andrés Manuel. Bueno, eso fue hace muchos años. Yo creo que todos tenemos posibilidades de cambiar. Yo fui priista muchos años, sin embargo, soy ahora un comprometido sin reserva alguna del proyecto de Andrés Manuel y asumo que también Marcelo Ebrard y Esteban Moctezuma habrán pasado por un proceso de cambio como el que yo sufrí y hemos sufrido muchos mexicanos. A mí se me atravesó el asesinato de Luis Donaldo Colosio de por medio, de quien fui secretario particular muchos años hasta el día de su asesinato. Esteban tendrá sus propias razones y Marcelo las suyas, pero así hay millones de mexicanos que cambiaron y que finalmente se sumaron al proyecto de López Obrador, hartos de la situación del país y con el ánimo de sumar su esfuerzo político para que las cosas cambien en México. Dicen que elogio en boca propia es vituperio. Sin embargo, le hago una pregunta muy puntual. ¿Es usted un experto en temas de seguridad, doctor? No,
No soy un experto, Ángel, en temas de seguridad, pero ese es parte del problema que tenemos en el país, que hemos querido reducir el tema de la seguridad a un asunto de policías y ladrones. Pero sí te puedo decir que soy un experto en administración pública. Tengo 2 maestrías en administración Y un pública, doctorado, ¿no? tengo un doctorado en políticas públicas y hay que ver el tema de la seguridad con una visión amplia. Un policía no tiene capacidad desde una visión exclusivamente policíaca para diseñar políticas públicas que atiendan las causas profundas de la inseguridad. Y esa es la razón por la que yo estoy ahora propuesto para ocuparme de la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública. Quiero decirte también, Ángel, de paso, que hace 2 años y medio me invitó Andrés Manuel a asumir esta responsabilidad cuando no teníamos absolutamente ninguna certeza. Y desde entonces estoy metido en el tema. He hablado con medio país y te puedo decir que no hay, para tranquilidad de la gente, un gran misterio sobre lo que hay que hacer para mejorar No, bueno, ya ha habido muchos ejemplos. No. Colombia, simplemente, ¿no? En el país hay organizaciones que tienen años investigando, estudiando el tema de la inseguridad, pero todo inicia con la capacidad para combatir la corrupción en los cuerpos de seguridad. Y esa capacidad inicia a su vez con un desempeño honesto, ético. Y esa capacidad, mi estimado Ángel, la he tenido invariablemente en las responsabilidades que he ocupado en el sector público. ¿Qué es lo que buscan con estos foros? Ustedes van a desarrollar, entiendo, 18 foros Sí. o charlas con la ciudadanía, con actores, con gente que tiene que ver con el terreno de la seguridad. ¿Para qué? ¿Qué van a recoger? ¿Qué piensa recoger con esto, doctor? Bueno, mira, es un ejercicio de diálogo precisamente con todos aquellos que conocen sobre el tema de la seguridad, aquellos que han padecido el tema de la inseguridad y particularmente es un diálogo con las víctimas. ¿Qué esperamos de estos foros? Esperamos recoger ideas que podamos traducir en políticas públicas para combatir eficazmente la inseguridad. Esos son los objetivos del foro. De aquí van a Morelia. ¿Qué otros lugares y por qué estos 18 lugares y no otros 18, doctor? Bueno, es Morelia, tenemos foros en Tamaulipas, realizamos uno ayer en Ciudad Juárez, tenemos foros en Morelos, en fin, no voy a recetarlos todos, pero todos están asociados a una problemática vinculada a la inseguridad. En algún momento La Laguna fue un lamentable ejemplo de inseguridad en el país. Juárez es un ejemplo de la tragedia que viven Gómez las Palacio, víctimas. aquí No, brincando el vado del río Nazas, así es. se convirtió en la 5ª ciudad más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo. Son datos reales que nosotros experimentamos, doctor. Así es. Y esa es una de las razones por las que se escogió La Laguna para Torreón para realizar este foro. Esperamos recoger propuestas también de los propios periodistas agraviados, amenazados, de las víctimas de desaparecidos, víctimas de la violencia. Y en el transcurso de todos estos foros vamos a recoger ideas, vamos a sistematizarlas, vamos a analizarlas y vamos a traducirlas en políticas públicas del futuro gobierno para enfrentar en los términos que la propia ciudadanía propone el problema de la inseguridad. Doctor, por último, ¿con quién se quedaría usted en un escenario hipotético? ¿Con Luis Donaldo Colosio? ¿Con Vicente Fox? ¿O con Andrés Manuel López Obrador? Yo, sin ninguna duda, me quedaría con Luis Donaldo Colosio y con Andrés Manuel López Obrador. Creo que ambos son hombres realmente honestos, con una sensibilidad y un compromiso social excepcional que es imprescindible para que el Estado mexicano cumpla con la responsabilidad social que tiene con los más necesitados y ambos son hombres nacionalistas en la mejor expresión
de la palabra, es decir, hombres que han tomado sus decisiones pensando en los intereses generales de los mexicanos, cosa que no es usual, lamentablemente, en los políticos de nuestro país. Doctor, le agradezco mucho que esté con nosotros el día de hoy. Gracias. Bienvenido Ángel. a la comarca lagunera, doctor. Gracias. Y espero que estos foros pues Resulten tengan exitosos. un éxito interesante, doctor. Lo esperamos y así será. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 55 minutos, 24 grados la temperatura. Agradecemos a nuestros compañeros de Saltillo, allá en la zona sureste, a Diego Obregón y a Ariadne Saldívar por cedernos un poco de su espacio. Y también saludamos con mucho gusto a la gente de Durango que nos sigue a través de Multimedios Televisión, a través del 6.1. Vamos a la pausa, tenemos más. Esto es el Telediario de las 7 de la mañana. Volvemos.